Mi pregunta es sobre la doble predestinación. Primero, quisiera que el Dr. Sproul la definiera. Quisiera que el Dr. MacArthur expusiera su punto de vista al respecto, con apoyo bíblico, y si alguno de ustedes no está de acuerdo con él, quisiera que también expusiera su posición con respaldo de las Escrituras. Espera un momento. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. En primer lugar, el término hereje o herejía se ha utilizado históricamente en dos sentidos distintos. Por un lado, la palabra herejía ha sido empleada de manera relativamente benigna para describir cualquier desviación, por mínima que sea, de la ortodoxia clásica. En otras palabras, un error teológico, por pequeño e insignificante que parezca, puede ser calificado como herejía. Sin embargo, el uso más general del término a lo largo de la historia ha sido para referirse a errores tan graves y profundos que socavan el corazón mismo de la fe cristiana, como la herejía del arrianismo, que negaba la plena divinidad de Cristo, o la negación de la Trinidad. Estas son herejías sobre las cuales se determina toda la estructura de la fe cristiana. Ahora bien, en la historia del debate sobre cómo entender el género literario de los capítulos iniciales de Génesis, ha habido personas profundamente comprometidas con la ortodoxia bíblica e incluso con la inerrancia de la Escritura, que han diferido en cuanto a la intención del autor de Génesis al describir el marco temporal de la creación. Así que, si alguien no adopta una postura estricta de días de 24 horas respecto a la creación, puedo no estar de acuerdo con esa persona. Puedo considerar que está en error, pero sería muy reacio a llamarla hereje. Gracias, Dr. MacArthur. Usted nos dio dos pasajes de las Escrituras que me llamaron la atención. El hombre natural no puede llegar a Dios en su condición no regenerada, y luego, en Hechos, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, ¿significa eso que Dios ayudaría a todos? La pregunta que estás planteando es ¿por qué Dios mandaría a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, si no pueden hacerlo, a menos que Él los ayude, los socorra? La respuesta a esa pregunta es que no sé por qué Él escogió hacerlo así, pero esa es la manera en que lo ha hecho. Así que no todos pueden ser salvos. Todos, sin embargo, son considerados responsables y culpables por no arrepentirse. Cada uno es culpable por su propio pecado, culpable delante de Dios por sus propias transgresiones. Como dice el pasaje en 2 a los Tesalonicenses, cuando Cristo regrese, Dios infligirá castigo a aquellos que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio. Este es el gran interrogante final que se plantea al estudiar las doctrinas de la gracia. La responsabilidad moral personal y la soberanía de Dios. ¿Cómo se conjugan esas dos realidades? Claramente ambas son enseñadas en la Escritura. Claramente las dos están presentes en la palabra de Dios. Lo que uno debe evitar es buscar un terreno intermedio que termine por socavar ambas verdades. Pero la resolución última de esa tensión le pertenece a Dios en su propia mente. Todos los hombres son pecadores. Todos los hombres son culpables. Todos los hombres han sido mandados a arrepentirse. Todos los hombres desobedecen y violan ese mandamiento. Y sin embargo, al mismo tiempo son incapaces de responder a menos que intervenga la soberana gracia de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. La resolución de esa paradoja, creo, es clara para la mente de Dios, pero difícil. Quisiera añadir a eso que el mismo término responsabilidad lleva implícita la idea de la capacidad de responder, y es común sacar la conclusión de que si Dios le ordena a alguien hacer algo, la implicación es que debe tener la capacidad de hacerlo sin ningún tipo de intervención sobrenatural. De hecho, esa es exactamente la lógica que usó el archihereje Pelagio cuando dijo: la Biblia dice, «Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto». Y si Dios te manda a ser perfecto, entonces debes tener la capacidad de serlo. Y por eso rechazó la idea de que la gracia sea necesaria en absoluto para que alguien haga la voluntad de Dios. Y todo eso, por textos como el mismo que usted mencionó. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado de apresurarse a juzgar y concluir que porque Dios nos hace responsables de algo, eso implica que podemos hacerlo. Me gusta usar esta ilustración para describir la situación en el momento de la caída. Dios viene a Adán y le dice, mira, tú eres responsable de labrar, cuidar y mantener esta tierra, y asegurarte de que este jardín esté bien atendido. Sin embargo, hay una zanja profunda allá,
y debes mantenerte fuera de esa zanja, porque si caes en ese pozo, no vas a poder cumplir con las obligaciones que he impuesto sobre ti. ¿Entiendes eso? Y Adán responde, sí. En cuanto Dios se retira del jardín, Adán va y se lanza al pozo. Dios regresa, ve el desorden en el jardín y dice, Adán, ¿dónde estás? Él responde, estoy en el pozo. ¿Y por qué no cuidaste el jardín como te ordené? ¿Cómo esperas que lo cuide si estoy en este pozo y no puedo salir por mis propios medios? Esa es nuestra condición como personas caídas. Estamos muertos en pecado, pero somos responsables de estar muertos en pecado. No podemos responder a Dios sin la intervención del Espíritu Santo, pero aún así, eso no es excusa para no dar la respuesta debida. ¿Eso ayuda? Casi. Mira, yo quisiera que no estuvieras casi convencido, sino completamente persuadido. Esta es una buena pregunta. Surge repetidamente, no solo desde la época de Pelagio, sino también con los Wesley. Fue uno de los argumentos de Juan Wesley en contra del calvinismo. Y el pequeño libro de Lutero, La esclavitud de la voluntad, que estoy seguro está disponible en la librería, trata precisamente sobre esta cuestión. Y no pienses que no serás capaz de entenderlo. Podrás comprenderlo perfectamente si lees el libro. Mi pregunta en esencia es la siguiente. ¿Esa gracia, la ayuda de Dios para ser salvo, está disponible para todos? Sabes, ese es precisamente el punto. Dios no está obligado a conceder gracia salvadora a nadie, y Él determina soberanamente tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, y esa es su prerrogativa. Cuando Pablo trata esta doctrina en Romanos, anticipa la objeción que la gente plantea. Eso no es justo. Dios no está siendo justo al no darle a todos la misma cantidad de gracia. Dios no es un redentor de igualdad de oportunidades. ¿Cómo puede ser eso? Y entonces Pablo tiene que recordarles lo que Dios le dijo a Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Dios no me debe ninguna gracia en absoluto. Otra cosa que debemos recordar es que en Romanos 9, si Pablo estuviera enseñando una doctrina de gracia preveniente para todos, no surgiría la objeción que se plantea contra su enseñanza en ese mismo capítulo. Eso nos indica que no está enseñando tal cosa. Para quienes desean estar más cerca de Jesús y conocerlo mejor, escribí este libro de Cristología Reformada. Está disponible en Amazon a un precio muy accesible. Pero si usted no tiene el dinero para adquirirlo, envíeme un correo al mail que aparece en pantalla y se lo facilitaré totalmente gratis, sin solicitarle ningún tipo de explicaciones. Voy a hacer una pregunta para Ligon Duncan, porque nadie te ha preguntado. Yo soy el tonto aquí arriba, ¿saben? Así que... Lo que pasó fue que fui a California a visitar a un hermano mío y sé que él está luchando con algunos temas respecto a las doctrinas de la gracia y tan pronto como Dios le iluminó sobre estar muerto en delitos y pecados, fue como ¡bam! Lo entendió. Pero el problema es que su matrimonio y sus suegros todos van a una congregación que abraza todo lo contrario a eso. Tuve una conversación con algunos miembros de su familia y básicamente dijeron que eso es blasfemo, doctrina de demonios y cosas así. Pero mi pregunta es, en cuanto a la aplicación, si las personas están robando a Dios de su gloria al pensar que un hombre impío puede escoger a un Dios justo. Y si, por ejemplo, yo estoy en un contexto eclesiástico como este y uno de mis hermanos es arminiano, ¿estoy tolerando un evangelio falso? ¿Es eso algo que rompe la comunión? Pero cuando se trata del evangelio y de tomar postura por la regeneración y por las doctrinas de la gracia, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantenernos firmes? ¿Y cuál debería ser nuestra postura cuando se trata de personas que predican un evangelio falso? Solo necesito un poco de claridad al respecto, y también por mi amigo. Sí, es una pregunta compleja. Diré esto. Creo que John, Eversey y yo estamos en la misma situación en cuanto a nuestras congregaciones locales. Si escucharon a John responder anoche la pregunta sobre la declaración de fe de la iglesia, él dijo que no se exigía que todos afirmaran cada punto, pero sí había una declaración que decía, esto es lo que enseñamos. Eversey y yo estamos en la misma situación. Nuestros oficiales deben afirmar si abrazamos las doctrinas de la gracia. No se puede ser oficial en nuestra iglesia sin esa afirmación. Pero nuestros miembros tienen una declaración de fe mucho más breve que deben afirmar.
y probablemente se basa en las 5 preguntas de membresía que tradicionalmente se han usado. Tradicionalmente, los presbiterianos no requieren que cada miembro de la iglesia afirme la confesión de fe de Westminster o la teología reformada o las doctrinas de la gracia. Nuestros miembros deben afirmar básicamente 3 cosas. Primero, deben reconocerse a sí mismos como pecadores delante de Dios, justamente merecedores de su desagrado y sin esperanza alguna salvo en su misericordia soberana. Segundo, que creen en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador de los pecadores, y que lo reciben y descansan únicamente en Él para salvación, tal como se ofrece en el Evangelio. Y tercero, que se esforzarán por vivir como corresponde a los seguidores del Señor Jesucristo, en humilde dependencia de la gracia del Espíritu Santo. Y si uno puede afirmar esas 3 cosas, puede ser miembro en plena comunión tanto de la iglesia de R.C. Sproul como de la mía. Y estoy seguro de que algo equivalente ocurre en la iglesia de John, en Grace Community. Pero si una persona viene a la iglesia y comienza a agitar en contra de la enseñanza de la congregación, la cual presentamos abiertamente como John también lo hace con lo que enseñan, si somos claros en que se enseña la confesión de fe de Westminster, evidentemente esa persona está perturbando la pureza y la paz de la iglesia. De hecho, el 5º voto es: ¿se somete usted al gobierno y la disciplina de la iglesia y promete esforzarse por su pureza y paz? Así que, si alguien en medio nuestro está provocando división contra las doctrinas de la gracia, está quebrantando la paz de la iglesia. ¿Pueden las personas que luchan con las doctrinas de la gracia formar parte de una congregación donde estas doctrinas son creídas? Sí, pueden, pero no si están luchando activamente contra ellas, discutiéndolas, y ciertamente no si las llaman blasfemas o no bíblicas. Entonces, ¿pueden los creyentes reformados y los hermanos que todavía luchan con creencias arminianas llevarse bien? Claro que sí. ¿Y cómo deberían relacionarse los creyentes reformados con sus hermanos arminianos? Deberíamos mostrar los frutos del Espíritu. Deberíamos adornar nuestra doctrina con una vida de servicio, amor y gracia, y procurar servir a esos hermanos y hermanas con humildad. Pero, ¿deberíamos titubear en cuanto a nuestras creencias doctrinales? Absolutamente no. Debemos ser cristalinos, gracia y verdad juntas en la manera en que nos relacionamos con los demás. También tendría que decir que, históricamente, el debate entre la teología reformada y el arminianismo siempre ha sido entendido, al menos por el grupo reformado, como un debate interno entre cristianos genuinos. No es un tema por el cual se rompa la comunión. Sin embargo, cuando se llega a formas extremas del arminianismo, que tal vez reflejan una consecuencia lógica llevada hasta el final, uno puede llegar al teísmo abierto, donde la doctrina histórica y ortodoxa de Dios está claramente bajo ataque. Yo diría que el teísmo abierto sí es una razón válida para romper la comunión, pero no así el arminianismo común y corriente. Mi pregunta es sobre Romanos 19, donde dice que si confiesas que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Y, ya que Señor tiene que ver con soberanía absoluta, me preguntaba si usted piensa que un arminiano podría ser salvo. El arminianismo, históricamente, ha creído en la doctrina de la justificación solo por la fe y en las verdades esenciales de la fe cristiana. El señorío de Jesús, la expiación de Cristo, la deidad de Cristo, todas esas cosas en las que ellos creen. Ahora bien, si yo le pregunto a un arminiano por qué esa persona cree y su vecino no cree, y le digo, es la razón por la que tú crees y tu vecino no cree, porque tú ejerciste fe, lo cual fue la respuesta correcta, y tu vecino dio una respuesta pecaminosa. Entonces, la razón por la que tú eres salvo y tu vecino no lo es, ¿se debe a que tú hiciste lo bueno y él hizo lo malo? Cuando le preguntas algo así a un arminiano, responderá, no, yo no quiero creer que soy salvo en base a una buena obra mía. Ahora, eso es lo que deberían decir si fueran coherentes, pero hay una feliz inconsistencia dentro del arminianismo, por la cual yo creo que el arminiano puede ser salvo, y en la mayoría de los casos, lo será. Cuando yo fui salvo como cristiano, fui salvo por la fe sola, pero jamás había oído de la doctrina de la justificación por la fe sola. No habría podido articular la doctrina de la justificación por la fe sola, pero en realidad yo estaba confiando en Cristo y solo en Cristo para mi salvación. Así que uno debe entender que no todos los que están en una relación de salvación genuina con Cristo tienen una comprensión teológica correcta de cómo llegaron allí o de qué se requiere para mantenerse allí. Por lo tanto,
por supuesto que los arminianos pueden ser salvos. Yo simplemente añadiría que creer en el hecho del señorío de Cristo no implica necesariamente comprender la totalidad de lo que eso significa. Creo que no hay persona, o muy rara vez la hay, que, en el momento mismo de su salvación, entienda plenamente la magnitud del señorío de Cristo. Lo que se comprende es el hecho, la realidad de que Él está por encima de todo nombre. Cuán exaltado está por encima de todo nombre es algo que uno va entendiendo a medida que comienza a captar la plenitud de esa verdad. Hay razones nobles por las que algunas personas rechazan la teología reformada. El arminiano, en muchos casos, realmente cree que la doctrina de la elección, tal como la enseñamos, arroja una sombra sobre la justicia de Dios. Está convencido de que hace ver a Dios como injusto e imparcial, y en su mente está luchando por los ángeles, tratando de defender la integridad de Dios contra esta terrible visión de su gracia soberana. Otra cosa que a menudo desean defender es la realidad de la libertad humana. Muchas veces, sin saberlo, lo que están tratando de defender es una concepción secular de la libertad humana. No se dan cuenta de eso. Por lo tanto, sus motivos, sus intenciones, pueden ser completamente piadosos. Por eso este debate debe llevarse a cabo con un espíritu de confianza mutua y paciencia entre las partes involucradas. Mi pregunta, en dos partes, es para el Dr. Sproul y tiene que ver con la apologética clásica. Me preguntaba si podría nombrar alguna figura emergente en el mundo reformado que esté llevando la antorcha de la apologética clásica. Y en segundo lugar, ¿podría ayudarme a entender por qué el presuposicionalismo ha llegado a dominar casi exclusivamente a la Iglesia reformada? Permíteme comenzar con la segunda pregunta primero. Creo, y de hecho yo mismo me he hecho esa pregunta. ¿Cómo puede un enfoque de la apologética que considero inherentemente defectuoso y que representa una desviación significativa del pensamiento reformado clásico haber tenido un impacto tan abrumador y generalizado en la comunidad reformada? Está casi completamente restringido a ese ámbito. Uno de los problemas del presuposicionalismo es que nunca ha demostrado su capacidad para cruzar la calle hacia otras comunidades. Pero dentro de los círculos reformados se ha convertido claramente en la posición predominante. Y la visión clásica, sostenida no solo por Calvino, sino también por Warfield, Hodge, Thornwell y todos los demás teólogos históricos del calvinismo, ahora se mira con sospecha. ¿Cómo es posible que haya tenido tal impacto? Bueno, creo que la voz principal del presuposicionalismo en Estados Unidos fue Cornelius Van Til, quien fue un hombre piadoso y un erudito brillante. Él adoptó este enfoque holandés proveniente de Kuyper y lo aplicó a la apologética. En ese tiempo, el bastión de la educación en teología reformada era el seminario Westminster, y los estudiantes que salían de Westminster se convirtieron en la influencia dominante en los círculos reformados de América, y llevaron con ellos su vantilianismo. Luego hay otra razón, y lamento decirlo, pero lo voy a decir. El presuposicionalismo es un enfoque fácil de la apologética. No tienes que hacer tu tarea, solo le dices al incrédulo, tienes presuposiciones equivocadas. Si quieres llegar a la convicción de que Dios existe, debes comenzar con la convicción de que Dios existe. Así que en realidad es anti-apologética. Herzner dijo que era la muerte de la apologética. Lo es. No hay una apologética ahí, a menos que sea una clase muy críptica y oculta de argumento ontológico, del tipo que Greg Bahnsen presentaba. Greg lo presentó, creo yo, de la manera más creíble de todos los que lo han hecho. Ahora, si estás buscando figuras emergentes en la comunidad reformada que no sean presuposicionalistas, sino que sostengan una visión clásica, hay personas como Ligon Duncan y otros jóvenes que han adoptado esta perspectiva. Me incluiría a mí mismo. Ya sé eso, no soy tan viejo como Gersner. ¿Eso ayuda? Sí, gracias. Mi pregunta es para MacArthur. Ayer dijo que es parte de la naturaleza eterna de Dios estar airado contra el mal y el pecado. Entonces llegué a la pregunta de, ¿contra qué estaría airado Dios antes de la creación de los ángeles y del mundo, que serían una manifestación del mal? Creo que esta es una cuestión filosófica. ¿Y ahora por qué me miras a mí, John? Bueno, me estás preguntando si Dios estaba airado cuando no había nada contra lo cual airarse. Bueno, cuando usted dice,
en la presencia de Dios, que es eterna. Dios conoce desde toda la eternidad los futuros venideros, la manifestación del verdadero mal, y está airado por ello desde toda la eternidad. Pero cuando usted dice que Él está airado por el mal venidero, eso asume que Él está dentro de una línea de tiempo. No, no lo hace. No asume que Él está dentro de una línea de tiempo. Esto es desde la perspectiva de la eternidad. Ahora, si quieres intentar entender a Dios de una manera supratemporal, adelante. Eres libre de hacerlo. Muchísimas personas lo han intentado, pero en realidad es una empresa insensata, porque no hay forma de pensar en absoluto fuera de las categorías de tiempo y espacio. Esa fue más o menos la conclusión a la que llegamos, que hay cosas que simplemente no se pueden entender ni comunicar. Pero fue, en cierto sentido, una especie de decepción, como si Dios se convirtiera en un gran misterio. Tal vez esto te ayude un poco. Cristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que, en la eternidad pasada, donde no había tiempo en el presente de la presencia eterna, la cruz ya estaba predeterminada. La solución al pecado ya estaba predeterminada antes de que existiera el pecado. En la mente de Dios, todo eso existía como una realidad. Es solo que no se puede realmente escapar de una especie de noción temporal cuando se habla de Dios de esa manera. Por ejemplo, antes significa previo, y previo implica tiempo. Y entonces descubrimos que, al quitar el tiempo de la ecuación, al intentar hablar de Dios como siempre presente, o algo así, se vuelve prácticamente imposible decir algo realmente significativo. Si intentaron decir algo significativo y no pudieron, ¿eso significa que no es posible decir algo significativo solo porque ustedes no lograron hacerlo en 15 minutos anoche? Bueno, por ejemplo, intentamos decir algo como... Me parece que estás hablando de manera significativa sobre la pregunta ahora mismo, ¿no? Ahora bien, pero no puedes... Bueno, todo lo que John estaba diciendo es que Dios es lo que es eternamente. ¿Tienes algún problema con eso? No tengo ningún problema con eso. Está bien. Y no quiero quitar demasiado tiempo a las preguntas de los demás, pero... Mira, en las teologías sistemáticas cristianas clásicas, la discusión sobre la relación entre los atributos de Dios, su eternidad y el pecado en el tiempo se aborda con regularidad. Por ejemplo, estoy seguro de que tienes en la librería la Teología Dogmática de Shedd. Allí él trata cómo relacionar el lenguaje de la Biblia, que refleja la actividad de los atributos de Dios en situaciones específicas, lenguaje como ira o enojo, con los atributos eternos de Dios, que están siempre presentes. Y realmente creo que ese material te será de ayuda a luchar con esta cuestión. No se trata solo de la ira. ¿Qué hay de la compasión? ¿De quién tuvo compasión Dios? No había nadie de quien compadecerse. Y sin embargo, Dios siempre poseyó todos esos atributos plenamente activos, y estos se manifestaron y se aplicaron a la creación en el momento en que la creación fue traída a la existencia. Hola, como ex-arminiana, compartir el Evangelio era algo que ya tenía totalmente resuelto. Era tan fácil, ¿sabe? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, haz esta oración y listo. Alabado sea el Señor, ya eres cristiano. Pero ahora que Dios me ha concedido el conocimiento reformado, el conocimiento verdadero de la salvación, siento que tengo toda esta cantidad de información que necesito compartir en un periodo de tiempo así de pequeño, a menos que sienta que puedo reunirme con esta persona durante 1 hora o establecer encuentros semanales. No sé cómo lograr hacerlo en poco tiempo y siento que no lo estoy haciendo bien. ¿Puede ayudarme? Creo que, en un periodo de tiempo muy breve, uno puede hablarle a una persona sobre la santidad de Dios y sobre el hecho de que, si Dios es santo y esa persona no lo es, entonces tiene un problema serio. Y decimos, bien, ¿cómo esperas, siendo una persona impía, presentarte ante un Dios santo en el día final? Estás evidentemente no preparado e incapacitado, y es obvio que lo que tú necesitas y lo que yo necesito es un Salvador. Ahora, ¿cuánto tiempo toma decir eso? No mucho. No creo que uno tenga que explicar todas las dimensiones complicadas de la predestinación y demás cuando se comunica la esencia del Evangelio a alguien. En la iglesia primitiva había un método, y si lo observas en el libro de los Hechos, verás la presencia de lo que se llama el querigma, la proclamación. Los apóstoles predicaban un resumen del Evangelio a los gentiles, que no sabían nada sobre el libro de Deuteronomio ni sobre la historia de David.
pero les proclamaban el carácter de Dios, el problema del pecado, la obra de Jesucristo, y les hablaban de los beneficios de la fe que les otorgarían la salvación. Luego, cuando hacían profesión de fe, eran recibidos en la iglesia, y entonces venía el catecismo, venía la enseñanza o la dimensión didáctica del cristianismo, donde se llenaban todos los vacíos. Pero tratar de dar todo el contenido de una sola vez simplemente no se puede. ¿Cierto? Solo como nota, una gran ilustración de una conversión verdadera es el ladrón en la cruz. Él es la única persona en toda la Biblia a quien Jesús le dio una seguridad instantánea. A nadie más le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y para todas las personas a lo largo de la historia que han luchado con la pregunta de si son salvas o no, esa habría sido una información invaluable viniendo de él. Pero no se la dijo a nadie más. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es una garantía absoluta de que acababa de ser salvo. ¿Y cuáles fueron los elementos de esa conversión? Parece que de repente reprende al otro ladrón y le dice, ni siquiera temes a Dios. Y creo que ahí es donde todo comenzó. Ese temor fue mucho más amenazante para él. Estaba siendo crucificado de la misma manera que Jesús, sufriendo los mismos tormentos, y se dio cuenta de su crimen, de que estaba recibiendo lo que merecía. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Tenía un temor mucho más profundo de lo que le ocurriría después de la muerte. ¿No temes a Dios? Y creo que cuando se volvió a Jesús y le dijo, acuerde de mí cuando vengas en tu reino, estaba afirmando el señorío de Cristo, la deidad de Cristo, que él verdaderamente era el Cristo. Pero creo que hizo eso porque acababa de oír a Jesús decir poco antes, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se dio cuenta de que si había perdón para los que le habían hecho eso a él, y él mismo había sido uno de ellos, ya que Mateo y Marcos nos dicen que también lo insultaba, entonces eso era exactamente lo que él necesitaba con desesperación. Así que tienes una conciencia del juicio divino, del tribunal de Dios. Tienes una conciencia de la disponibilidad del perdón. Tienes un corazón contrito. Tienes una fe que afirma que Cristo era el verdadero Rey. Y cuando dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, entendía que nadie sobrevivía a la crucifixión. Sabía que Cristo triunfaría sobre la muerte. Había una enorme cantidad de teología girando en la mente de ese hombre. Y, cualquiera que haya sido la medida de su comprensión, incluso sabía que vendría un reino y quería ser parte de él. Todos los elementos estaban allí, aunque con información muy limitada. Por cierto, probablemente había oído la conversación porque subía al monte al mismo tiempo que Jesús. Lloren por ustedes mismas y por lo que viene sobre ustedes. Entonces hay una conciencia del juicio, un temor de Dios, un reconocimiento de la propia pecaminosidad y luego un abrazo a la realidad de que en Cristo hay esperanza y hay un reino. Y luego, por supuesto, se añade la realidad de la cruz que se desplegaba ante sus ojos. Y creo que eso es exactamente lo que se debe presentar al pecador. Lo he dicho muchas veces a personas que me preguntan ¿qué hago? Les digo, Dios perdonará todos tus pecados, ¿estarías interesado? Ese es el punto. Creo que ahí es donde hay que comenzar, sin necesidad de defender cada aspecto doctrinal. Lo que uno quiere saber es si está delante de alguien que se encuentra bajo el peso de la obra convictora del Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando vas directo al tema del pecado, eso revela si esa obra de convicción está teniendo lugar. Puedes ayudar si no está ocurriendo, pero allí es a donde deberás llegar. Muchísimas gracias. Seguimos a Cristo en un mundo que lo ofende y lo niega. Pero si este material te fortalece en tu fe, suscríbete. Pregunta para MacArthur. Ayer usted habló un poco sobre el mormonismo y hoy sobre cómo Jesús es el único camino. En mi escuela y en otros lugares me encuentro con estas personas y sí, estamos en desacuerdo, pero ellos dicen, nosotros también creemos en Jesús y creemos que murió en la cruz. Me preguntaba, ¿cómo puedo hablar con ellos y cómo podría acercarme sin tener que llamarlos adoradores de demonios ni nada por el estilo? Bueno, puede que llegues a eso por necesidad. Solo quiero hablar brevemente sobre el mormonismo, porque todos nos enfrentamos a esta realidad. He tenido un par de reuniones privadas con el grupo de pensadores teológicos de BYU,
quienes vinieron y pasaron horas y horas conmigo. Robert Millet, no sé si conoces ese nombre, es quien escribe la mayor parte de su material teológico. Hemos hablado en profundidad sobre todos estos temas. El problema es este. Ellos son politeístas. Tienen millones de dioses, literalmente millones, y cada vez más. Cada vez que un mormón tiene un hijo, se potencia otro dios. Así que su visión de Dios no tiene nada de cristiana. Tienen un Cristo que es otro Jesús. Y presentar otro Jesús es, como dice 2 de Juan, motivo de maldición. No tengas nada que ver con él, no participes en sus malas obras. Pero ellos me dijeron, amamos a Jesús. De hecho dijeron, amamos tanto a Jesús que queremos que nuestros jóvenes en Bayou lo amen también. Por eso les damos a leer tu libro El Evangelio según Jesucristo, para que lo amen más. Y ahí entré en pánico. ¿Qué fue lo que omití? No fue una experiencia alentadora para mí. También me dijeron, creemos en la gracia. Y es cierto, tienen una especie de concepto masivo de la gracia en el que, aunque una persona no se haga mormona, igual puede llegar al primer cielo. En el mormonismo hay 3 cielos, y solo uno de ellos es el que realmente deseas alcanzar. Los otros 2 son lugares donde estás condenado a permanecer soltero para siempre. Hay muchas ideas extrañas sobre sexualidad en el mormonismo, como bien sabes, y forman parte de todo esto. Ese primer cielo es donde opera la gracia. Es una especie de cuasi universalismo, donde, simplemente porque Dios es bondadoso, dejará entrar a la mayoría de las personas. Es mejor que el infierno. Claro, la mayoría termina allí, pero estás atrapado en un estado de privación y soledad perpetua. Ahora bien, si deseas llegar al segundo o al tercer cielo, entonces más te vale empezar a acumular méritos. Así que, en definitiva, un Dios equivocado, un Cristo equivocado, un camino de salvación equivocado. También afirman que la Biblia está corrompida. Eso lo ves en toda su literatura. Dicen que no es confiable, que no siempre es correcta ni verdadera, y que uno debe acudir a ellos para obtener la interpretación correcta de ella. Entonces creo que puedes comenzar con cualquiera de estos puntos: la autoridad de la Escritura, la persona de Dios, la persona de Cristo o la salvación por gracia. Ellos me dijeron, creemos en la salvación por gracia, y yo les respondí, explíquenme en qué consiste esa gracia. Y me dijeron, bueno, Dios no tenía por qué darnos un camino para ganarnos el cielo, así que el hecho de que nos permita hacerlo ya es un acto de gracia. Pero en realidad, en su sistema, si uno quiere alcanzar los cielos más altos, debe poner en marcha las obras. En resumen, tú puedes elegir por dónde empezar, o probar un punto y luego otro, pero lo primero que debes hacer es separarlos de la cristiandad. Ellos están haciendo un gran esfuerzo por cerrar esa brecha. Pero tú debes asegurarte de que entiendan que su sistema se asemeja más al hinduismo, al paganismo o a una religión falsa que a cualquier cosa remotamente relacionada con el cristianismo. Deben comprender que no son cristianos en absoluto. Lo que creen es profundamente, fatalmente y terminalmente no cristiano. John, ¿no crees que hay una especie de esquizofrenia en el mormonismo, en el sentido de que, en este tipo de contexto, desean desesperadamente ser considerados cristianos, pero toda la retórica del mormonismo afirma que el cristianismo ha sido corrompido y que solo ellos lo han corregido, y sin embargo, al mismo tiempo, quieren ser considerados como uno de nosotros? Y lo mejor que pueden decir de nosotros, los que no somos mormones, es que quizá podamos entrar en el cielo de la gracia, el más bajo de los 3, y quedarnos allí solteros para siempre, con todas las privaciones que esa condición conlleva según su sistema. En Proverbios 31 y en Tito 2 del 4 al 5 se instruye y se retrata a las mujeres cristianas casadas como cuidadoras del hogar, esposas y madres. ¿Deben entenderse estos pasajes como sugerencias opcionales o estacionales? Y si no lo son, ¿acaso la bendición o aprobación del esposo libera a la mujer de sus responsabilidades primarias ante los ojos de Dios? La verdad es que el llamado, el mandamiento de las Escrituras para que la mujer ame a su esposo, ame a sus hijos y sea guardiana de su hogar, no es una sugerencia estacional, sino un mandato explícito. De hecho, si una mujer deseaba ser incluida en la lista de viudas sostenidas por la Iglesia, según la carta de Pablo a Timoteo, debía haber demostrado una vida conforme a ese llamado. ¿Significa eso que la mujer debe permanecer en casa 24 horas al día, descalza y embarazada, por así decirlo? No.
¿Significa que no puede ser emprendedora? Ciertamente no. Proverbios 31 contradeciría esa idea. Si compró un campo, al menos debió salir de su casa para ir a verlo. Además, también se nos dice que trae su alimento de lejos, lo cual implica un desplazamiento, un viaje, ¿verdad? Así que... Perdón por interrumpir. ¿Puedo ser un poco más específica entonces? Trabajar fuera del hogar, en un tiempo en el que se están criando hijos pequeños. ¿Sería eso? Para mí, eso parece contra... Creo que en términos generales, eso no es algo bueno, porque la responsabilidad primaria de la madre es la crianza y formación de esos hijos. Una mujer es librada de cualquier estigma de inferioridad que pudiera haber surgido a raíz de la caída, puesto que Eva fue engañada. Y creo que Pablo está diciendo que ella será salva engendrando hijos, es decir, será redimida de la falta de distinción que podría haber recaído sobre ella al criar una descendencia piadosa. Y pienso que la prioridad de una mujer es amar a su esposo, y durante esos años en que los hijos pequeños están en el hogar, esa debe ser su inversión. Esa debe ser su vida. El esposo ejerce el liderazgo, pero ella tiene la responsabilidad de nutrir a esos hijos. Y sí, creo que eso es exactamente lo que las escrituras enseñan y lo que modelan. Claro, uno puede abusar de eso. Puede ser una ama de casa que pasa todo el día en su camioneta de centro comercial en centro comercial, y eso tampoco es responsable. O dejar a tus hijos con una niñera constantemente. Eso no es lo que las escrituras mandan. Creo que la intención de la Escritura es que Dios creó a la mujer para estar en el hogar, criando a esos hijos, evangelizando a esos hijos, catequizando a esos hijos. Esa es la cumbre, el pináculo de la vida de una mujer, si Dios le concede tener hijos. Y si invierte fielmente en la vida de esos pequeños durante esos años, tendrá una vida llena de gozo que le será devuelta como fruto de esa inversión. Gracias. Y por cierto, en Grace to You tenemos una serie de enseñanzas grabadas sobre la familia plena que trata este tema con bastante profundidad, por si alguien está interesado en conseguirla desde nuestro ministerio. Mi pregunta es para el Dr. Sproul respecto a algo que escuché recientemente. Un locutor de radio bastante popular afirmó que la expiación limitada no es bíblica y citó 1 de Timoteo 4:10. Sé que no es correcto decir que, solo porque ese pasaje lo diga, la expiación limitada no es verdadera, pero no sé, ¿cómo respondería usted a eso? Creo que hay muchas ideas erróneas en torno a lo que significa la doctrina de la expiación limitada, o lo que nosotros llamamos expiación definida. La he escuchado explicada de esta manera, que la muerte de Cristo es suficiente para todos, pero eficaz solo para algunos, es decir, para los elegidos. O, dicho de otro modo, que es eficaz únicamente para aquellos que ponen su confianza en Él. Bueno, todo arminiano cree eso, y todo reformado también lo cree. Así que no creo que ahí esté el verdadero problema. Creo que la cuestión central de la expiación limitada es en realidad bastante sencilla, pero se oscurece en medio de todos estos debates. La verdadera pregunta tiene que ver con la intención del Padre al enviar a Jesús al mundo para morir en la cruz como el Redentor de su pueblo. ¿Fue la intención de Dios desde toda la eternidad hacer que la salvación fuera posible para todos, pero cierta para ninguno? ¿O fue el propósito de Dios en la eternidad y en el pacto de redención dentro de la Trinidad enviar a Cristo al mundo para efectuar la salvación de aquellos para quienes Dios había determinado la salvación? Creo que eso es obvio. Dios sabía desde toda la eternidad quién iba a creer y quién no, y envió un Salvador para salvar a aquellos que creerían. Así que la expiación fue limitada a quienes habrían de creer, siempre. Es decir, limitada en términos del propósito divino. El argumento contra la expiación limitada parece ser que, según la perspectiva reformada, Dios no es lo suficientemente amable, no es lo bastante misericordioso, no está haciendo lo suficiente, no está haciendo la salvación posible para todos. Pero si todo lo que hizo la expiación fue hacer que la salvación fuera hipotéticamente posible para personas que están muertas en sus delitos y en su estado de corrupción espiritual, personas que según Jesús mismo no pueden venir a Él, entonces yo no tendría ninguna confianza en que alguien pueda ser salvo. Pero creo que el propósito de la expiación fue salvar a los elegidos. El propósito de la expiación fue que Jesús entregara su vida por sus ovejas, y en cierto sentido fue por el mundo, no solo por Israel, sino por personas de toda tribu, lengua y nación. Así, los judíos podían decir que Él no murió solo por nosotros, sino también por toda esa gente allá afuera.
Hay una dirección y un enfoque multicultural en el alcance de la expiación. ¿Tiene sentido eso para ti? Sí, tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Solo una nota al pie sobre el versículo que estás mencionando, que es 1 Timoteo 4:10. Dios es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Ese no es un buen versículo para defender el arminianismo, porque si Dios es, en efecto, el Salvador de todos los hombres, entonces estaríamos hablando de universalismo, y no podrías explicar el resto del versículo, especialmente de los que creen. ¿Qué significa eso? Creo que la mejor manera de entender ese versículo es esta. Dios es el Salvador de todos los hombres en algún sentido. ¿En qué sentido? Bueno, no es el Salvador espiritual y eterno de todos los hombres, porque no todos los hombres son salvos espiritual y eternamente. Más bien, el texto está manifestando que Dios, por naturaleza, es un Salvador, y ha demostrado ese deseo de salvar al no darle al pecador lo que merece en el momento en que lo merece. Aquí puedes introducir el concepto de gracia común. El sol y la lluvia caen sobre justos e injustos. RC ha enseñado brillantemente sobre esto en su serie sobre la santidad, donde menciona que la verdadera pregunta que uno debe hacerse en el Antiguo Testamento no es ¿por qué murió alguien?, sino ¿por qué alguien vivió? Dios, por naturaleza, es un Salvador, y al observar su paciencia, Pablo dice en Romanos 2 que eso debería llevarnos al arrepentimiento, porque entendemos que Dios es Salvador. Lo demuestra al permitir que los pecadores vivan, respiren, huelan el café, besen a sus esposas, tengan hijos, contemplen un atardecer. Dios dijo a Adán, el día que comas morirás, y sin embargo vivió más de 900 años. ¿Qué es eso? Es la naturaleza de Dios. Es una verdadera expresión de su carácter salvador. Él manifiesta esa naturaleza de forma temporal y física, pero especialmente, y ahí está la clave, es salvador de aquellos que creen, de manera eterna y espiritual. A la luz de Génesis 28, sobre ser fecundos y multiplicarse, y de los Salmos 127 y 128, que estoy seguro usted conoce y no necesito citarlos, donde se dice que los hijos son herencia del Señor, etc., con parejas que esperan más tiempo para casarse y posponen tener hijos hasta más adelante, y que tienen solo uno por familia, usando todo tipo de métodos anticonceptivos. ¿Podría usted hablar sobre este tema del control de la natalidad y sobre ser fecundos y el plan de Dios para la familia cristiana? Sabes, hay mucha controversia al respecto. En el mandato de la creación, ser fructíferos, multiplicarse, sojuzgar, labrar y cuidar la tierra, eso no excluye la oportunidad, en el contexto de sojuzgar la creación, de desarrollar curas medicinales para las enfermedades. Algunas personas llevan esto al extremo y dicen que debemos vivir según la naturaleza y morir según la naturaleza, y que por tanto, usar remedios médicos artificiales para nuestras enfermedades es una violación del mandato de la creación. Yo no creo eso. Entonces, algunas personas dicen, los anticonceptivos son una forma legítima de protegernos de los posibles males de la sobrepoblación y demás, y que por tanto deberíamos poder usarlos. Por otro lado, la Iglesia Católica Romana ha adoptado una postura muy sombría y estricta respecto de los anticonceptivos, y no estamos de acuerdo con ella, porque sostienen que el único uso legítimo del acto sexual en el matrimonio es con miras a la procreación de hijos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lutero no estuvo de acuerdo con eso. Calvino no estuvo de acuerdo con eso. Y por ende, se llega a la conclusión de que está bien utilizar medios anticonceptivos artificiales. Ahora bien, hay muchos tipos distintos de métodos anticonceptivos, muchos de los cuales, francamente, son abortivos. Y no creo que haya la menor duda en mi mente sobre la maldad de usar tales métodos. Pero tú estás preguntando ahora sobre formas legítimas, no abortivas, sino verdaderamente anticonceptivas. Parte del problema radica en la actitud que tiene nuestra cultura. Ya no vivimos en una sociedad agraria, donde tener muchos hijos ayudaba económicamente en el trabajo del campo. Ahora los hijos representan una carga tremenda, legítimamente hablando, y por eso se dice que deberíamos regular el tamaño de nuestras familias. Ese es un valor que escucho proveniente del mundo secular, pero no lo encuentro en la Biblia. En la Escritura, una familia numerosa es vista como una inmensa bendición de Dios, y mientras más flechas tengas en tu aljaba, mayor es la bendición. Y no conozco nada en la historia que haya cambiado ese juicio de valor que Dios ha depositado sobre la familia. Ahora bien, reconozco que estoy en minoría en cuanto a esto,
Y quizás incluso sea una minoría aquí arriba, delante de ustedes esta mañana. Pero nunca me he sentido cómodo con el control artificial de la natalidad. Solo añadiría algo muy breve a eso. Cuando Dios diseñó a la mujer de tal manera que solo puede quedar embarazada en un periodo específico cada mes, en realidad le entregó a cada pareja la discreción respecto de tener hijos. En otras palabras, si Dios hubiera querido que tengamos hijos sin cesar, entonces la mujer habría sido capaz de concebir en todo momento. Así que el hecho de que Dios haya limitado ese tiempo y que sea algo tan manifiestamente evidente, nos muestra que Él puso esa decisión bajo nuestro control. Es una decisión que debe tomarse mutuamente delante del Señor en cuanto a cuántos hijos se desea tener. Y creo que esa es la mejor manera de abordarlo, simplemente seguir el patrón que Dios mismo diseñó. No estoy necesariamente en contra de otras formas, pero creo que allí es donde vemos esa discreción inscrita en la misma estructura creativa de la mujer. ¿Cuántos días al mes puede quedar embarazada? Así que en ese sentido, la decisión está en nuestras manos. Ahora, usted está hablando solamente de la idea del uso de anticonceptivos, pero ¿cuál es el plan de Dios para la familia cristiana? No solo disfrutar de la relación íntima que tenemos con nuestros cónyuges, sino también del crecimiento de nuestras familias, y no tomar el control nosotros mismos, sino permitir que Dios, como usted dijo, nos ha entregado un medio, nos ha dado un medio de control de la natalidad, en efecto, porque hay solo un cierto periodo de tiempo cada mes. El crecimiento de las familias parece estar limitado en la mayoría de los hogares, también en los cristianos, en el sentido de que ahora todas son familias pequeñas. ¿No deberíamos estar viendo familias numerosas en este tiempo, siendo cristianos que desean, especialmente considerando que los musulmanes están teniendo 6,8 hijos por familia? Creo que estadísticamente sí hay familias cristianas más numerosas que las familias seculares, si uno analiza los números al respecto. Mi pregunta es sobre la doble predestinación. Primero, quisiera que el Dr. Sproul la definiera. Quisiera que el Dr. MacArthur expusiera su punto de vista al respecto, con apoyo bíblico, y si alguno de ustedes no está de acuerdo con él, quisiera que también expusiera su posición con respaldo de las Escrituras. Espera un momento. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Bueno, hace muchos años publicamos un Festschrift en honor a John Gerstner, el cual incluía ensayos de hombres de todo el mundo sobre diversos puntos de teología, entre ellos John Murray. Y por cierto, el último ensayo que escribió Murray estuvo en esa recopilación. Y yo mismo escribí el artículo sobre la doble predestinación. Así que déjame darte mi definición rápida de la doble predestinación. Históricamente, la doble predestinación enseña que, en la soberanía de Dios, Él salva a sus elegidos, y aquellos que no están contados entre los elegidos están contados entre los réprobos, es decir, aquellos que no serán salvos. Por lo tanto, si crees en la elección divina y crees en la predestinación, con todo respeto hacia los luteranos, a menos que seas un universalista, debes creer en la doble predestinación. Tiene dos lados. No todos son elegidos, y los no elegidos se distinguen de los elegidos. Ahora bien, el término suele referirse a una visión específica de la elección, la cual ha sido históricamente llamada una visión simétrica de la elección, o a veces se denomina, con una terminología inadecuada, igual ultimidad. La idea de esta visión simétrica es la siguiente, que en el caso de los elegidos, Dios interviene en sus vidas y crea fe en sus corazones mediante el poder sobrenatural de la regeneración activado por el Espíritu Santo. Por otro lado, en el caso de los réprobos, Dios también interviene en sus vidas para endurecer sus corazones, para crear, por así decirlo, un nuevo mal en sus almas, asegurándose de que no se arrepientan ni lleguen a la fe. Ahora bien, esa visión de igual ultimidad, o lo que llamaríamos una visión positiva, donde Dios interviene positivamente tanto en los elegidos como en los réprobos, es aborrecida por el calvinismo ortodoxo. Eso no es lo que la teología reformada ha enseñado históricamente en cuanto a la doble predestinación. Más bien, la predestinación es asimétrica, es positiva-negativa. Dios interviene positivamente en la vida del elegido y le concede misericordia, algo que no merece, y deja al resto de la humanidad caída a sus propios caminos. Él no los obliga a no creer. Así que un grupo recibe gracia, el otro grupo recibe justicia.
Nadie recibe injusticia. Eso es lo que queremos decir con doble predestinación, en resumen. Ahora tendrás que ver si John está de acuerdo. Con respecto a eso, yo estoy de acuerdo. Esa es una de las razones por las que es necesario definir bien los términos, porque muchas veces somos criticados debido a que las personas asumen cosas erróneas sobre lo que uno quiere decir con doble predestinación. Judas comienza diciendo que ciertos hombres se han infiltrado en la iglesia, los cuales desde antes habían sido destinados para condenación. Antes de que aparecieran en este mundo, ya había una ordenación divina hacia la condenación. Así que no hay duda de que cuando Dios decide dar gracia a algunos, también decide no dar gracia a otros. Y creo que esa ha sido la mejor explicación que he escuchado sobre lo que Dios hace y lo que no hace. Estoy de acuerdo con ello. Gracias. Puedes sentarte.